En mi cumpleaños, número 65, fui a la casa de mi nuera. Apenas crucé la puerta, la escuché hablar con un hombre sobre mis ahorros de $2 millones. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mi esposo encerrado en la habitación con ella. No podían creer lo que hice después. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Patricia. Tengo 65 años recién cumplidos. Y pensé que este sería el mejor cumpleaños de mi vida. Después de criar 3 hijos, sostener un matrimonio de 30 años y finalmente tener algo de estabilidad económica, creí que por fin podría disfrutar de la familia que tanto había cuidado. Qué equivocada estaba. Era un viernes por la tarde cuando decidí ir a la casa de mi hijo Daniel para darles una sorpresa. Jorge, mi marido, había dicho que estaría trabajando hasta tarde en el taller, así que pensé en pasar a ver a Daniel y a Dayana, mi nuera. Llevaba conmigo una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y un pastel de chocolate casero, el favorito de Daniel desde que era niño. La casa estaba en silencio cuando llegué. El auto de Daniel no estaba en el garaje, pero vi el de Dayana estacionado afuera. Me extrañó porque normalmente a esta hora ella estaría recogiendo a los nietos del colegio. Toqué el timbre un par de veces, pero nadie respondió. Probé girar la manilla y la puerta se abrió fácilmente. «¿Dayana?» grité desde la entrada. «¿Estás ahí, cariño?» Silencio total. Dejé el pastel y el vino sobre la mesa del comedor y caminé hacia adentro. La casa estaba ordenada, demasiado ordenada para ser un día normal con 2 niños pequeños corriendo por ahí. Algo no encajaba, pero no podía definir qué era. Entonces escuché voces. Venían del pasillo que llevaba a las habitaciones. Al principio pensé que tal vez Dayana estaba hablando por teléfono, pero cuando me acerqué más, pude distinguir claramente que había 2 voces. Una era definitivamente la de Dayana, pero la otra me sonaba familiar de una manera que me hizo temblar las manos. Cuando la vieja se muera, serán 2 millones completos. Escuché que decía Dayana con una frialdad que nunca había oído en su voz. Mi suegra tiene todo ese dinero guardado como una rata. Nunca gasta nada en ella misma, siempre pensando en dejarle algo a la familia. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Me quedé paralizada en el pasillo, apoyando una mano temblorosa contra la pared. ¿Estaban hablando de mí? ¿De mis ahorros? Ya lo sé, respondió la otra voz, y fue como si el mundo se detuviera a mi alrededor. Era Jorge, mi Jorge, el hombre que había compartido mi cama durante 30 años, que me había prometido amor eterno, que supuestamente en este momento estaba trabajando en su taller. Pero tenemos que ser pacientes, continuó Jorge. Patricia es fuerte como un roble. Puede vivir otros 20 años fácilmente, y mientras tanto, nosotros aquí fingiendo que nos importa. Me tambaleé hacia atrás, como si sus palabras fueran golpes físicos. Mis piernas apenas me sostenían, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar más. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba descubriendo. Al menos ahora podemos estar juntos cuando queremos, dijo Dayana, y su voz se volvió más suave, más íntima. Daniel trabaja tanto que ni se entera de nada, y Patricia es tan ingenua que nunca sospecha. Caminé como sonámbula hacia la puerta del dormitorio principal. Estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver lo que destrozó completamente mi mundo. Jorge, mi marido de 30 años, estaba abrazando a Dayana, mi nuera, la madre de mis nietos, la mujer a quien había acogido como a una hija. No estaban simplemente abrazados. Jorge le acariciaba el cabello mientras ella tenía la cabeza recostada en su pecho. La intimidad entre ellos era evidente, natural, como si hubieran estado así miles de veces antes. ¿Cuánto tiempo crees que tendremos que esperar?, preguntó Dayana, trazando círculos en el pecho de Jorge con su dedo. No lo sé, amor, pero valdrá la pena. 2 millones es mucho dinero. Podríamos irnos lejos, empezar de nuevo, solo nosotros 2. ¿Y qué pasa con Daniel? ¿Con los niños? Jorge se encogió de hombros. Daniel se las arreglará, ya es un hombre adulto. ¿Y los niños? Bueno, los niños se adaptan.
Sentí como si algo se quebrara dentro de mi pecho. No era solo el corazón, era algo más profundo, más fundamental. Era la imagen que tenía de mi vida, de mi familia, de todo lo que había construido durante décadas. Me alejé de la puerta tan silenciosamente como pude, con las piernas temblorosas y el estómago revuelto. Tenía que salir de ahí antes de que me descubrieran, antes de que supieran que había escuchado su conversación. Caminé hacia la entrada como un autómata, recogí mi cartera y salí de la casa, cerrando la puerta con el mismo cuidado con que había entrado. Una vez en mi auto, me quedé sentada por varios minutos, incapaz de procesar completamente lo que acababa de presenciar. Mi marido y mi nuera. Hablando de mi dinero como si ya fuera suyo, planeando su futuro juntos mientras esperaban que yo muriera, riéndose de lo ingenua que era, de lo fácil que era engañarme. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que realmente me daría un infarto ahí mismo, en el auto, frente a la casa de mi hijo. Tal vez eso sería lo mejor. Tal vez eso les facilitaría las cosas a Jorge y Dayana. Arranqué el motor con manos temblorosas y conduje hacia la casa que había compartido con Jorge durante todos estos años, la casa donde había criado a mis hijos, donde había construido lo que creía que era una familia sólida y amorosa. Cuando llegué, Jorge aún no había vuelto. La casa estaba vacía, silenciosa, y por primera vez en 30 años me sentí como una extraña en mi propio hogar. Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Jorge y yo habíamos visto tantas películas, donde habíamos hablado de nuestros sueños y planes para el futuro. Todo había sido una mentira. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo había comenzado esta traición? ¿Cuántas veces había estado Jorge en esa casa, en esa cama, con la mujer que yo consideraba como una hija? Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, pero luego con una intensidad que me asustó. Lloré por la confianza perdida, por los años desperdiciados, por la familia que pensé que tenía y que resultó ser solo una ilusión. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Era pequeño al principio, apenas un susurro, pero gradualmente se fue haciendo más fuerte. No era solo tristeza lo que sentía, también era rabia, una rabia fría y controlada que nunca antes había experimentado. Habían subestimado a Patricia. Creían que era una vieja ingenua e indefensa, esperando pacientemente su turno para morir y dejarles su dinero. No tenían idea de con quién estaban jugando. Esa noche, cuando Jorge llegó a casa con su sonrisa habitual y sus besos de siempre, yo ya había tomado la decisión más importante de mi vida. No iba a ser la víctima de esta historia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Jorge actuaba con total normalidad, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado planeando mi muerte con mi propia nuera apenas unas horas antes. Me daba los buenos días con el mismo beso en la mejilla de siempre. Preguntaba qué había preparado para la cena, se quejaba del trabajo como cualquier marido normal. La primera noche después del descubrimiento, cuando se acostó a mi lado y puso su brazo alrededor de mi cintura, como había hecho durante 30 años, sentí náuseas. Tuve que levantarme corriendo al baño para vomitar. Le dije que había comido algo que me cayó mal. ¿Quieres que te prepare un té de manzanilla, amor?, me preguntó desde la cama, con esa voz aparentemente preocupada que ahora sabía que era completamente falsa. No, gracias. Ya se me pasará, le respondí, sentada en el piso del baño, tratando de controlar las arcadas. Durante el día, cuando Jorge se iba al taller, yo me quedaba sola con mis pensamientos, y eso era peor que tenerlo cerca fingiendo ser el esposo perfecto. Mi mente no dejaba de reproducir la conversación que había escuchado, analizando cada palabra, cada tono, cada detalle que había estado ciega para ver durante quién sabe cuánto tiempo. Comencé a recordar situaciones que antes me parecían normales, pero que ahora tomaban un significado completamente diferente. Las veces que Jorge llegaba tarde del trabajo con excusas vagas. Las ocasiones en que Dayana me preguntaba casualmente sobre mis ahorros, sobre mis planes para el testamento, sobre si había pensado en hacer un fideicomiso para los nietos. «Suegra, usted que es tan previsora»,
Me había dicho hace apenas un mes. ¿Ya tiene todo organizado para el futuro? Digo, para que los nietos no tengan problemas cuando... Bueno, cuando llegue el momento. En ese momento pensé que era una muestra de cariño, de preocupación por el bienestar de la familia. Ahora entendía que estaba haciendo reconocimiento del terreno, calculando exactamente cuánto dinero estaba esperando heredar. Y Jorge. Jorge había estado ahí durante esa conversación, asintiendo con aparente aprobación por la sabiduría de su nuera. Incluso había añadido: «Dayana tiene razón, Patricia. Deberías organizarlo todo mientras estás bien de salud». Me pasaba horas sentada en la cocina, tomando café tras café, tratando de entender cómo había sido tan ciega. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas mentiras había creído sin cuestionarlas? El miércoles por la tarde, Dayana me llamó. «Suegra, ¿cómo está? El viernes pasado la esperamos para el cumpleaños, pero no llegó. Daniel estuvo preguntando por usted». Su voz sonaba genuinamente preocupada. Si no hubiera escuchado esa conversación, habría creído que realmente se había preocupado por mi ausencia. «Ay, Dayana, disculpa», mentí. «Me surgió un imprevisto de último momento. Ya sabes cómo es a mi edad». «¿Está segura de que está bien? La noto un poco extraña». Por un momento tuve ganas de gritarle que sabía todo, de confrontarla ahí mismo por teléfono, pero algo me detuvo. Tal vez fuera mi instinto de supervivencia, o tal vez simplemente necesitaba más tiempo para procesar todo. «Estoy perfectamente bien, cariño, solo un poco cansada». «Ah, bueno, es que quería invitarla a almorzar mañana. Hace tiempo que no hablamos las dos solas». El descaro me dejó sin habla. ¿Cómo se atrevía a invitarme a almorzar después de lo que había escuchado? ¿Acaso pensaba sonsacarme más información sobre mis finanzas? «Tal vez la próxima semana, Dayana. Esta semana tengo muchas cosas que hacer». «Está bien, suegra, pero no se olvide de nosotros, ¿eh? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante». Las palabras me resonaron en la cabeza durante horas después de colgar. Para ella, la familia era importante solo como fuente de ingresos futuros. Esa noche, Jorge llegó con flores. «Para mi esposa hermosa», dijo, besándome en la mejilla. «Se ve un poco pálida últimamente. ¿Está todo bien?» Las flores eran mis favoritas, rosas amarillas. Durante años había pensado que Jorge las recordaba porque me amaba. Ahora me preguntaba si las compraba solo para mantener la fachada, para que yo siguiera confiando en él mientras planeaba mi futuro funeral. «Estoy bien», le dije, poniendo las flores en un florero, solo un poco melancólica. Ya sabes, cumplir 65 años te hace reflexionar sobre muchas cosas. «Mi amor, usted está en la flor de la vida. No piense en esas tonterías». «Jorge, ¿me amas?». La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Él me miró sorprendido. «¿Por qué me preguntas eso? Claro que la amo. Llevamos 30 años juntos. Pero si me pasara algo, si me enfermara o si me muriera, ¿estarías triste?». Jorge frunció el ceño. «Patricia, no hable de esas cosas. Usted va a vivir muchos años más. Tenemos que ver crecer a nuestros nietos, viajar, disfrutar de la vida». Sus palabras sonaban correctas, pero había algo en sus ojos, una frialdad que antes nunca había notado. O tal vez siempre había estado ahí y yo había elegido no verla. «Es solo que a veces siento que soy una carga», continué, observando su reacción. «Que tal vez todos estarían mejor sin mí». «No diga tonterías», respondió, pero su voz carecía de la pasión que debería tener un hombre defendiendo a su esposa. «Usted es importante para todos nosotros. Importante. No amada, no indispensable. Importante. Como era importante un seguro de vida o una cuenta de ahorros». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo a Jorge dormir plácidamente a mi lado, roncando suavemente como siempre había hecho. Este hombre que había compartido mi cama durante 3 décadas, que conocía cada cicatriz de mi cuerpo, cada una de mis manías, cada uno de mis miedos, había estado fingiendo amarme mientras planeaba mi muerte con otra mujer. Me levanté con cuidado y fui a la cocina.
Saqué todas las fotos familiares que tenía en el refrigerador y las extendí sobre la mesa. Ahí estábamos todos, Jorge y yo en nuestra boda, nuestros hijos cuando eran pequeños, las celebraciones navideñas, los cumpleaños, las vacaciones familiares. En una de las fotos más recientes, tomada en el último cumpleaños de Daniel, estábamos todos sonriendo. Jorge tenía su brazo alrededor de mis hombros. Dayana cargaba a su hija menor. Daniel abrazaba a su hijo. Parecíamos la familia perfecta, llena de amor y unión. Todo había sido una mentira, una actuación perfecta que había durado años, tal vez décadas. Tomé la foto más grande, la de nuestra boda, y la observé detenidamente. Jorge se veía tan joven, tan lleno de amor. Yo estaba radiante con mi vestido blanco, convencida de que había encontrado al hombre de mi vida, a mi compañero eterno. Por primera vez desde el descubrimiento, lloré en silencio. No de rabia esta vez, sino de una tristeza profunda, del tipo que te duele físicamente en el pecho. Lloré por la mujer ingenua que había sido, por los años perdidos, por la confianza traicionada, por la familia que creí tener y que nunca había existido realmente. Pero mientras lloraba, también comencé a planear, porque si había aprendido algo en estos 65 años de vida, era que las lágrimas solas no resuelven nada, y yo tenía mucho que resolver. Una semana después del descubrimiento, decidí que necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. No podía tomar decisiones basándome solo en una conversación, por devastadora que hubiera sido. Necesitaba evidencia, necesitaba entender la magnitud de la traición, y sobre todo, necesitaba saber durante cuánto tiempo había estado viviendo en una mentira. Comencé con lo que tenía más cerca, nuestras finanzas. Jorge y yo habíamos mantenido cuentas separadas durante la mayor parte de nuestro matrimonio, pero él tenía acceso a toda mi información bancaria como cónyuge. Durante años, esto me había parecido natural, incluso romántico. No hay secretos entre nosotros, me decía siempre. Me senté frente a la computadora el lunes por la mañana, después de que Jorge se fuera al taller, y revisé cada movimiento de mis cuentas durante los últimos 2 años. Lo que encontré me dejó helada. Había retiros pequeños pero constantes que yo no recordaba haber autorizado. $50 aquí, 100 allá, siempre cantidades que no llamarían mi atención en una revisión casual. En total, sumaban casi $15,000 en los últimos 2 años. Llamé al banco inmediatamente. Buenos días, soy Patricia Morales. Necesito información sobre algunos retiros en mi cuenta. Por supuesto, señora Morales. ¿Puede darme los números de las transacciones? Le di la información de varios retiros sospechosos. La respuesta me confirmó mis peores sospechas. Todos estos retiros fueron realizados con la tarjeta secundaria que está a nombre de Jorge Morales. ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Solo estaba verificando. Mentí, sintiendo que el estómago se me hacía un nudo. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de la computadora. Jorge había estado robándome gradualmente durante años. Pequeñas cantidades que yo nunca notaría, pero que en conjunto representaban una suma considerable. Decidí ir más profundo. Revisé nuestros estados de cuenta conjuntos, las pocas cuentas que compartíamos para gastos de la casa. Ahí encontré algo aún peor: pagos regulares a un hotel de la zona. El mismo hotel, cada 2 semanas, siempre los viernes por la tarde. Mi mano temblaba mientras anotaba las fechas. Coincidían perfectamente con los días que Jorge decía que tenía que quedarse trabajando hasta tarde en el taller. Los mismos días que Dayana me decía que tenía cosas que hacer y no podía ayudarme con los nietos. Necesitaba más información, pero sabía que tenía que ser cuidadosa. No podía dejar rastros de mi investigación. Esa tarde, cuando Jorge llegó a casa, lo recibí con mi mejor sonrisa. ¿Cómo te fue hoy, amor? Bien, bien. Mucho trabajo, como siempre, respondió, besándome en la mejilla. Por cierto, el viernes tendré que quedarme hasta tarde otra vez. Tengo que terminar la reparación del auto de los González. El viernes, exactamente como habían sido todos los otros viernes durante los últimos 2 años. No te preocupes, le dije,
manteniendo la voz tranquila. Aprovecharé para ir a visitar a mi hermana Carmen. Jorge asintió distraídamente, ya enfocado en su teléfono. Pero yo noté cómo sus hombros se relajaron cuando mencioné que estaría fuera de casa. El viernes por la tarde, en lugar de ir donde Carmen, me dirigí al hotel donde Jorge había estado haciendo esos pagos regulares. Era un lugar discreto, el tipo de establecimiento que no hace preguntas y donde la privacidad es la principal mercancía. Me senté en el café de enfrente, con una vista perfecta del estacionamiento del hotel. A las 5:30 vi llegar el auto de Jorge. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. 10 minutos después, llegó Dayana en su auto. La vi caminar hacia la entrada del hotel con una seguridad que me dolió en el alma. No había duda, nerviosismo o culpa en sus movimientos. Para ella, esto era rutina. Me quedé ahí durante 2 horas, tomando café tras café, luchando contra las ganas de subir a confrontarlos. Pero sabía que eso arruinaría todo. Necesitaba mantener la calma. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Cuando finalmente vi a Jorge salir del hotel, seguido por Dayana 20 minutos después, sentí como si algo se hubiera cristalizado dentro de mí. Ya no había lugar para dudas, para justificaciones, para esperanzas de que todo fuera un malentendido terrible. Esa noche, Jorge llegó a casa a las 10, como siempre hacía después de sus supuestos trabajos extras. Perdón por llegar tan tarde, amor. Los González son muy exigentes, pero al final quedó perfecto. Me acerqué a él y lo abracé, inhalando su aroma. Podía oler el perfume de Dayana en su ropa, mezclado con el olor del jabón del hotel. No te preocupes, le dije. Entiendo que el trabajo es importante. Al día siguiente, decidí hacer una investigación diferente. Fui a visitar a Carmen, mi hermana menor, pero no para desahogarme como Jorge podría haber pensado. Carmen trabajaba en la oficina del registro civil y tenía acceso a información que yo necesitaba. Carmen, necesito que me hagas un favor, pero tienes que prometerme que será entre nosotras. ¿Qué pasa, Patricia? Te ves preocupada. Necesito que revises si Jorge ha hecho algún trámite legal últimamente. Cualquier cosa. Cambios de beneficiarios en seguros, poderes notariales, consultas sobre divorcios. Lo que sea. Carmen frunció el ceño. ¿Está todo bien en tu matrimonio? Solo hazlo, por favor. Te contaré después. 3 días después, Carmen me llamó. Patricia, necesitamos hablar. En persona. Nos encontramos en un pequeño café lejos de nuestras casas habituales. Carmen tenía una carpeta en sus manos y su expresión era grave. Encontré algo, dijo, abriendo la carpeta. Jorge consultó con un abogado hace 6 meses sobre la posibilidad de cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida. También preguntó sobre los procedimientos para el manejo de herencias cuando hay hijos de matrimonios anteriores. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Hijos de matrimonios anteriores? Nosotros no tenemos hijos de matrimonios anteriores. Eso es lo extraño. Según el abogado, Jorge mencionó que estaba planeando casarse con una mujer que tenía hijos de una relación anterior y quería saber cómo proteger sus derechos. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. No solo me estaban traicionando, no solo estaban robándome, sino que estaban planeando activamente un futuro sin mí. Jorge ya estaba imaginándose casado con Dayana, criando a mis nietos como si fueran sus propios hijos. Hay más, continuó Carmen vacilante. También consultó sobre divorcios por abandono del hogar conyugal. Preguntó específicamente qué pasaría si su esposa abandonara el hogar familiar sin explicación. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. No solo estaban esperando mi muerte natural, sino que tenían planes alternativos. Si yo vivía demasiado tiempo para sus gustos, podrían hacer que pareciera que yo los había abandonado, justificando así un divorcio que les daría acceso a la mitad de mis bienes. Patricia, ¿qué vas a hacer?, me preguntó Carmen tomando mi mano. Todavía no lo sé, le respondí, pero por dentro ya estaba comenzando a formar un plan. Pero por ahora necesito que esto quede entre nosotras, completamente entre nosotras. Esa noche, mientras Jorge dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo. Tenía toda la información que necesitaba.
Jorge y Dayana no solo me estaban traicionando emocionalmente, sino que habían estado robándome sistemáticamente y planeando mi futuro de una manera que no incluía mi consentimiento. Habían subestimado completamente a Patricia Morales. Creían que era una vieja ingenua que se dejaría manipular hasta la muerte. Pero yo había construido esos $2 millones, trabajando duro durante décadas, haciendo sacrificios que ellos ni siquiera podían imaginar. Y nadie, absolutamente nadie, me los iba a quitar sin pelear. Por primera vez desde el descubrimiento, sonreí en la oscuridad. Jorge y Dayana estaban a punto de descubrir que habían elegido a la víctima equivocada. Con toda la información que había recopilado, sabía que no podía actuar impulsivamente. Jorge y Dayana habían estado planeando esto durante años. Yo necesitaba ser igual de meticulosa y mucho más inteligente. La diferencia era que ellos planeaban para destruir una vida, mientras yo planeaba para salvar la mía. Lo primero que hice fue contactar a un abogado, pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien que Jorge no conociera, alguien completamente ajeno a nuestro círculo social. Encontré a la licenciada Sandra Vega a través de una búsqueda en Internet. Su especialidad eran divorcios complicados y protección de patrimonio. La oficina de la licenciada Vega estaba en el centro de la ciudad, lejos de nuestro barrio. Cuando llegué a la cita, me sentía nerviosa pero determinada. «Señora Morales, cuénteme cuál es su situación», me dijo después de los saludos de cortesía. Le expliqué todo: el descubrimiento, las evidencias financieras, los planes de Jorge para el futuro. La licenciada Vega tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas que me ayudaron a organizar mejor mis pensamientos. «¿Cuál es exactamente su patrimonio, señora Morales?» $2 millones en ahorros e inversiones, más la casa familiar que vale aproximadamente 300,000. Todo está a mi nombre o en cuentas conjuntas donde yo soy la titular principal. ¿Y qué es lo que usted quiere lograr? Esa era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma, pero ya tenía la respuesta clara. Quiero salir de este matrimonio con mi patrimonio intacto, sin tener que darle nada a Jorge. Y quiero hacerlo de tal manera que él no pueda tomar represalias legales contra mí. La licenciada Vega asintió. Es posible, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el proceso. Tengo algunas recomendaciones. Durante las siguientes 2 horas, desarrollamos una estrategia completa. Primero, necesitaba documentar oficialmente la infidelidad. Segundo, tenía que reorganizar mis finanzas de manera que Jorge no pudiera acceder a nada. Tercero, necesitaba establecer residencia legal en otro estado antes de iniciar los procedimientos de divorcio. ¿Por qué otro estado?, pregunté. Porque las leyes de bienes gananciales varían significativamente. En algunos estados, la infidelidad comprobada y el robo de fondos maritales pueden resultar en una división muy desigual de los bienes, especialmente cuando el dinero era originalmente de uno de los cónyuges. Salí de esa reunión con una lista de tareas específicas y una sensación de esperanza que no había sentido en semanas. Por primera vez desde el descubrimiento, tenía un plan concreto. Lo primero fue contratar a un investigador privado. La licenciada Vega me recomendó a alguien de confianza que se especializaba en casos de infidelidad. Se llamaba Roberto Herrera y tenía 20 años de experiencia. Señora Morales, con lo que usted ya me ha contado, esto va a ser relativamente sencillo, me dijo durante nuestra primera reunión. Pero necesito evidencia fotográfica y, si es posible, evidencia de audio. ¿Cuánto tiempo necesita? Deme 2 semanas. Con sus datos sobre los viernes en el hotel, puedo tener todo lo que necesitamos rápidamente. Mientras Roberto trabajaba, yo comencé la reorganización financiera. Abrí cuentas nuevas en un banco diferente, en otro estado, usando la dirección de una prima que vivía en Texas. Comencé a transferir dinero gradualmente, en cantidades que no alertaran a Jorge, pero que me aseguraran acceso a mis fondos. También comencé a reunir todos los documentos importantes: escrituras de la casa, estados de cuenta, documentos de inversión, mi testamento, nuestro certificado de matrimonio. Todo lo guardé en una caja de seguridad en el banco nuevo,
junto con copias de toda la evidencia que había recopilado. La parte más difícil era mantener la fachada normal en casa. Jorge seguía actuando como el esposo perfecto, y yo tenía que responder de la misma manera, sabiendo todo lo que sabía. ¿Te pasa algo, Patricia?, me preguntó una noche durante la cena. Te veo distante últimamente. Solo estoy un poco cansada, le respondí, sirviéndole más vino. Ya sabes, la edad. Mi amor, usted no está vieja, está en sus mejores años. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosa. Mis mejores años, para él, significaban más tiempo para robarme y planear con su amante. Durante esas 2 semanas, también tuve que lidiar con Dayana. Me llamaba regularmente, manteniendo la rutina de la nuera preocupada. Suegra, ¿por qué no viene a almorzar esta semana? Los niños la extrañan. Los niños, mis nietos. Esa era la parte que más me dolía de todo este plan. Sabía que cuando me fuera, probablemente perdería el contacto con ellos. Dayana se encargaría de eso. Pero también sabía que no podía permitir que me chantajearan emocionalmente usando a los niños. Tal vez la próxima semana, cariño, le decía cada vez. Tengo algunas cosas que resolver. 2 semanas después, Roberto me citó en su oficina. Tengo todo lo que necesita, señora Morales, me dijo, poniendo una carpeta gruesa sobre la mesa. Y déjeme decirle que su marido y su nuera no fueron nada discretos. Abrió la carpeta y me mostró las fotografías. Jorge y Dayana entrando y saliendo del hotel, besándose en el estacionamiento, caminando de la mano como una pareja enamorada. Las fechas y horas estaban claramente marcadas en cada foto. También tengo esto, continuó, poniendo un pequeño dispositivo de grabación sobre la mesa. Pude instalar esto en la habitación que frecuentan. Las conversaciones son muy reveladoras. Me puso audífonos y reprodujo algunas de las grabaciones. Escuchar sus voces planeando mi futuro fue aún más doloroso que verlos en las fotografías, pero necesitaba esa evidencia. Cuando Patricia se muera, podremos estar juntos abiertamente, decía la voz de Dayana en una de las grabaciones. Ya falta poco, respondía Jorge. Está empezando a verse más frágil. El estrés la está acabando. ¿El estrés? ¿Cuál estrés? Yo había estado haciendo mi vida normal, a menos que ellos estuvieran causando ese estrés intencionalmente, tratando de acelerar mi deterioro. ¿Hay algo más que deba saber?, le pregunté a Roberto. Sí, su nuera ha estado consultando con un abogado especializado en herencias, y su marido ha estado buscando propiedades en otros estados. Creo que están planeando mudarse después de que después de que obtengan lo que quieren. Esa noche llegué a casa con una claridad mental que no había tenido en años. Ya no había dudas, ya no había esperanzas de reconciliación, ya no había razones para posponer lo inevitable. Jorge estaba en el sofá viendo televisión cuando entré. ¿Cómo te fue hoy, amor? Muy bien, le respondí con la sonrisa más genuina que había tenido en semanas. Muy bien. Durante los siguientes días, finalicé todos los preparativos. Transferí el resto de mi dinero a las cuentas seguras, envié copias de toda la documentación a la licenciada Vega y reservé un vuelo para Texas para el viernes siguiente. El miércoles por la noche, mientras cenábamos, Jorge me dio la noticia que había estado esperando. Patricia, este viernes voy a tener que trabajar hasta muy tarde otra vez. Tal vez no llegue hasta el sábado temprano. ¿El sábado?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Tanto trabajo tienes? Sí, es un trabajo muy complicado, pero va a valer la pena. Tenía razón. Iba a valer la pena, pero no de la manera que él pensaba. No te preocupes, le dije, alcanzando su mano a través de la mesa. Aprovecharé para organizar algunas cosas. Tal vez sea el momento perfecto para hacer esa limpieza de la casa que he estado postergando. Jorge sonrió, probablemente pensando que iba a pasar el fin de semana ordenando armarios mientras él disfrutaba con su amante. No tenía idea de que para cuando él regresara el sábado, yo ya estaría estableciendo mi nueva vida a 1000 kilómetros de distancia. Esa noche, mientras él dormía, empaqué una maleta pequeña con lo esencial y la escondí en el garaje. Por primera vez en semanas, dormí profundamente.
Mañana comenzaría mi nueva vida. El viernes amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que se sintió como una bendición. Jorge se levantó temprano, silbando mientras se duchaba, completamente ajeno a lo que este día significaría para nuestras vidas. Lo observé vestirse con más cuidado del habitual, eligiendo la camisa que yo le había regalado en nuestro último aniversario. La ironía no se me escapó. ¿A qué hora crees que terminarás hoy?, le pregunté mientras preparaba el café, manteniendo el tono casual que había perfeccionado durante estas semanas. Muy tarde, amor. Como te dije, tal vez hasta mañana temprano. Es un trabajo muy complicado. Está bien, yo también tengo muchas cosas que hacer. Jorge se acercó y me besó en la mejilla. El mismo beso rutinario que me había dado durante 30 años. Esta vez no sentí náuseas. No sentí nada excepto una extraña sensación de despedida. «Te amo, Patricia», me dijo, y por un momento casi creí que lo decía en serio. «Yo también», respondí, pero por primera vez en años, esas palabras no salían de mi corazón, sino de la cortesía. Una vez que Jorge se fue, esperé exactamente 1 hora antes de comenzar mi plan. Tenía que estar segura de que no regresaría por algo que hubiera olvidado, como había hecho algunas veces en el pasado. A las 9 de la mañana, llamé a la oficina de la licenciada Vega. «Buenos días, licenciada. Soy Patricia Morales. Hoy es el día». «Perfecto, señora Morales. ¿Está segura de que quiere proceder?» «Completamente segura». «Muy bien. Recuerde que una vez que iniciemos el proceso, no habrá marcha atrás. ¿Tiene todo listo?» «Sí. El vuelo sale a las 3 de la tarde». «Excelente. Yo me encargo de presentar los papeles del divorcio el lunes primera hora. Para cuando su esposo se entere, usted ya estará legalmente protegida en Texas». Después de colgar, fui al garaje y saqué la maleta que había escondido. Era sorprendente lo poco que realmente necesitaba para empezar una nueva vida. 3 décadas de matrimonio cabían en una maleta mediana. Mi siguiente llamada fue al banco donde Jorge y yo teníamos las cuentas conjuntas. «Buenos días. Habla Patricia Morales. Necesito cerrar todas las cuentas conjuntas que tengo con mi esposo. ¿Hay algún problema, señora Morales?» «Nos vamos a divorciar. Quiero retirar mi parte antes de que se compliquen las cosas». El proceso tomó 2 horas. Retiré todo el dinero de las cuentas conjuntas, que por fortuna eran las más pequeñas. La mayor parte de mis ahorros ya estaba segura en Texas. Jorge encontraría las cuentas vacías, pero técnicamente yo solo había tomado lo que me correspondía legalmente. Luego fui a la casa por última vez como esposa de Jorge Morales. Caminé por cada habitación lentamente, recordando los momentos buenos que había tenido ahí, pero también viendo todo con ojos nuevos. El sofá donde Jorge se sentaba a planear su futuro conmigo y con Dayana. La cama donde había dormido junto a un extraño durante años sin saberlo. La cocina donde había preparado miles de comidas para un hombre que me veía como un obstáculo para su felicidad. Fui a nuestro dormitorio y abrí el closet. Ahí estaba mi vestido de novia, guardado cuidadosamente en una bolsa especial durante todos estos años. Lo había conservado pensando que tal vez algún día podría dárselo a una nuera que me amara como a una madre. ¡Qué ironía! Tomé el vestido y lo puse sobre la cama. Luego saqué papel y lápiz y escribí la carta que había estado componiendo mentalmente durante semanas. «Jorge, para cuando leas esto, yo ya me habré ido y tú ya sabrás por qué. Sé de tu relación con Dayana, sé de los robos a nuestras cuentas, sé de tus consultas legales sobre herencias y divorcios, sé de los planes que tienen para el futuro, un futuro que aparentemente no me incluye viva. Durante 30 años creí que tenía una familia que me amaba. Ahora entiendo que para ti yo solo era una cuenta bancaria con piernas. La diferencia es que las cuentas bancarias no pueden caminar por sí solas, pero las personas sí. No trates de buscarme, no trates de contactarme. Los papeles del divorcio llegarán pronto, y espero que cooperes para que este proceso sea rápido y limpio. Después de todo, ¿no era eso lo que querías? Libertad para estar con Dayana sin la molestia de una esposa anciana. He retirado solo lo que me corresponde legalmente de nuestras cuentas conjuntas.
El resto de mis bienes siempre fueron míos, construidos con el trabajo de toda mi vida, mucho antes de que tú decidieras que mi muerte sería conveniente para tus planes. Dale mis saludos a Dayana. Espero que disfruten la vida que tanto han estado planeando. Solo recuerden que los planes no siempre salen como uno espera. Patricia P.D. Tu copia de las llaves está sobre la mesa de la cocina. Ya no las necesito. Dejé la carta sobre mi vestido de novia, una imagen que esperaba que Jorge entendiera perfectamente. El final de una historia que había comenzado con amor y había terminado con traición. Recogí mis cosas. Tomé una última foto mental de la casa que había sido mi hogar durante 3 décadas y cerré la puerta para siempre. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí un mensaje de Dayana. Suegra, ¿cómo está? Hace días que no sé de usted. ¿Todo bien? Por primera vez en semanas me reí genuinamente. Le respondí. Hola, Dayana. Estoy perfectamente bien. Gracias por preguntar. Creo que muy pronto vas a entender exactamente qué tan bien estoy. Cuídate mucho y cuida bien a Jorge. Ahora es todo tuyo. Puse el teléfono en modo avión antes de que pudiera responder. No necesitaba escuchar más mentiras, más manipulación, más actuación. Durante el vuelo pensé en Daniel, mi hijo. Él no tenía idea de lo que su esposa había estado haciendo con su padrastro. Tendría que descubrirlo por sí mismo y tendría que decidir qué hacer con esa información. Yo ya había tomado mis decisiones. También pensé en mis nietos. Esa era la parte más dolorosa de todo esto. Pero sabía que si me quedaba, si permitía que esta farsa continuara, ellos crecerían viendo cómo se manipula y se traiciona a la familia. Al alejarme, al menos tenía la esperanza de que algún día, cuando fueran mayores, podrían entender por qué su abuela había elegido su dignidad por encima de todo. El avión aterrizó en Austin, Texas, a las 6 de la tarde. Mi prima Mercedes me estaba esperando en el aeropuerto, como habíamos acordado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras cargábamos mi maleta en su auto. Libre, le respondí, y me di cuenta de que era la primera vez en años que esa palabra describía realmente cómo me sentía. Esa noche, en la casa de huéspedes que Mercedes había preparado para mí, recibí la llamada que había estado esperando. Jorge había encontrado mi carta. Patricia, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Su voz estaba cargada de rabia, pero también de pánico. Por primera vez en 30 años, Jorge no tenía control sobre la situación. Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace años, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Dónde estás? Regresa a casa inmediatamente. Podemos hablar de esto. No hay nada que hablar, Jorge. Tú y Dayana ya hablaron por mí durante años. Ahora me toca hablar a mí, y lo que tengo que decir es muy simple. Se acabó. No puedes hacer esto. Somos familia. No, Jorge. Ustedes son una conspiración. Yo soy una víctima que decidió dejar de serlo. Colgué el teléfono y lo apagué. No necesitaba escuchar más. Había hecho lo que tenía que hacer. Había tomado el control de mi vida. Y por primera vez en años, el futuro me pertenecía completamente a mí. 6 meses después de mi gran escape, estaba sentada en el porche de mi nueva casa en Austin, tomando café y viendo el amanecer. Era una casa pequeña pero completamente mía, con un jardín donde había plantado rosas amarillas, las mismas que Jorge solía comprarme cuando aún creía en sus gestos. La diferencia era que éstas las había plantado yo, para mí, porque me gustaban, no porque necesitara que alguien más me demostrara amor. La vida en Texas había resultado ser exactamente lo que necesitaba. Mercedes me había ayudado a establecerme, pero rápidamente había encontrado mi propio ritmo. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo. Conocí a otras mujeres de mi edad que, como yo, habían decidido que los 60 no eran el final de la vida, sino el comienzo de una nueva etapa. El proceso de divorcio había sido sorprendentemente sencillo. La licenciada Vega había presentado toda la evidencia de la infidelidad y el robo, y Jorge había aceptado los términos sin pelear demasiado. Creo que se dio cuenta de que entre más ruido hiciera, más público se volvería su engaño. Al final,
Conservé todo mi patrimonio, y él se quedó con las deudas de las tarjetas de crédito que había usado para financiar sus encuentros con Dayana. Una mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Daniel. Era el primer contacto directo que tenía con él desde que me había ido. «Mamá Patricia, necesito hablar contigo. Por favor, llámame cuando puedas». Lo llamé inmediatamente. Su voz sonaba cansada, agotada. «Mamá, ¿es verdad lo que me contó papá Jorge sobre ti y Dayana?» «Interesante». Jorge le había contado su versión de los eventos a mi hijo. Probablemente una versión donde él era la víctima y yo la villana que había malinterpretado una amistad inocente. «¿Qué te dijo exactamente, Daniel?» «Me dijo que tú te habías vuelto paranoica, que pensabas que él y Dayana tenían algo cuando solo eran amigos, que te fuiste porque estabas celosa y que ahora los estás acusando falsamente». Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi hijo había elegido creer la mentira antes de escuchar mi versión. Alivio porque finalmente tendría la oportunidad de decirle la verdad. «Daniel, ¿realmente crees que yo dejaría mi vida entera, mi casa, mi familia, solo porque estaba celosa de una amistad?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, Dayana me pidió el divorcio la semana pasada. Ahí estaba, la confirmación de lo que ya sabía que pasaría. Con Jorge libre y mi dinero fuera de alcance, Dayana ya no tenía razones para mantener su matrimonio con Daniel». «¿Te dijo por qué?» «Dijo que se había enamorado de otra persona. No me quiso decir de quién, pero yo ya lo sospeché cuando la encontré hablando por teléfono a escondidas tantas veces. Daniel, tengo algo que enseñarte. ¿Puedes venir a Austin este fin de semana? ¿Tienes pruebas de lo que dices? Tengo toda la evidencia que necesitas para entender exactamente qué tipo de persona es tu esposa, y también para que entiendas por qué tuve que irme». Ese sábado, Daniel llegó a mi casa con aspecto de no haber dormido en días. Lo abracé fuerte, sintiendo cuánto había extrañado a mi hijo, pero también notando la tensión en sus músculos, el peso que cargaba en los hombros. Le mostré todo: las fotografías del investigador privado, las grabaciones de audio, los registros bancarios que mostraban los robos sistemáticos de Jorge, la documentación de las consultas legales sobre herencias. No le ahorré ningún detalle. Daniel se quedó en silencio durante mucho tiempo después de revisar toda la evidencia. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Mamá, yo no sabía nada. Te juro que no sabía nada». «Lo sé, hijo, y me duele que hayas tenido que enterarte de esta manera. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué te fuiste sin explicarme? Porque necesitabas descubrirlo por ti mismo. Si yo te hubiera dicho, habrías pensado que estaba tratando de separarte de tu esposa por celos o manipulación. Tenías que ver la verdad con tus propios ojos». Daniel lloró ese día. Lloró por su matrimonio roto, por la traición de su esposa, por los años que había perdido confiando en las personas equivocadas. Pero también lloró de alivio, porque finalmente entendía por qué las cosas habían estado tan extrañas en su casa, por qué Dayana había cambiado tanto en los últimos años. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a pelear por la custodia de mis hijos. No voy a permitir que Dayana se los lleve para vivir con Jorge. Y voy a asegurarme de que toda la familia sepa exactamente qué tipo de personas son. Daniel, no hagas esto por venganza. Hazlo porque es lo correcto para los niños. ¿No tienes ganas de vengarte, mamá, después de todo lo que te hicieron?». Pensé en su pregunta durante un momento. Era verdad que había sentido rabia, había querido que pagaran por lo que me habían hecho. Pero sentada en mi nueva casa, en mi nueva vida, me di cuenta de algo importante. «La mejor venganza que pude tomar fue irme», le dije. «Ellos planearon mi futuro sin consultarme, así que yo planeé mi futuro sin incluirlos. Ahora estoy viviendo la vida que quiero, mientras ellos están lidiando con las consecuencias de sus decisiones». 3 meses después, Daniel ganó la custodia total de sus hijos. Dayana había perdido el juicio cuando salió a la luz toda la evidencia de su infidelidad y su conspiración financiera. Jorge, por su parte,
Había perdido su negocio porque la noticia de su comportamiento se había extendido por toda la comunidad. Resultó que engañar a tu esposa con tu nuera no es bueno para la reputación profesional. Mis nietos vinieron a visitarme por primera vez en diciembre. Al principio estaban confundidos, no entendían por qué la abuela se había ido tan repentinamente. Pero cuando les expliqué, de manera apropiada para su edad, que a veces las familias cambian y que los adultos toman decisiones difíciles, lo aceptaron con la adaptabilidad natural de los niños. «Abuela, ¿ya no vas a vivir con el abuelo Jorge?», me preguntó mi nieta de 8 años. «No, cariño, pero voy a seguir siendo tu abuela para siempre y tú siempre vas a tener un lugar en mi casa». «¿Y mamá Dayana?». «Mamá Dayana va a vivir su propia vida, lejos de ustedes por un tiempo. Pero tienen a papá Daniel, me tienen a mí y tienen a toda la familia que los ama de verdad». Una tarde de enero, exactamente un año después de mi descubrimiento, recibí una llamada de un número desconocido. Era Jorge. «Patricia, por favor escúchame. Cometí un error terrible». Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. «¿Un error, Jorge? Planear mi muerte no es un error, es un crimen. Nunca quisimos hacerte daño. Solo nos enamoramos. No supimos manejar la situación». Me reí, pero no con amargura, con genuina sorpresa de que aún tuviera el descaro de minimizar lo que habían hecho. «Jorge, ustedes no se enamoraron. Ustedes conspiraron. Hay una diferencia enorme. Dayana me dejó», confesó. «Se fue con otro hombre el mes pasado, alguien con más dinero. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que tenga lástima de ti? Espero que puedas perdonarme, que podamos intentar arreglar nuestro matrimonio». La audacia de su petición me dejó sin palabras durante un momento. Este hombre había planeado mi muerte, había robado mi dinero, había traicionado mi confianza de las maneras más crueles posibles, y ahora que su plan había fracasado, quería que regresara a hacer su plan de respaldo. «Jorge, escúchame muy bien porque esta es la última vez que vamos a hablar. Tú no cometiste un error. Tú tomaste decisiones conscientes durante años. Mentiste, robaste, traicionaste y conspiraste. Esas no son equivocaciones, son elecciones de carácter. Y las personas como tú no cambian. Patricia, por favor. No, ya no soy la mujer que puedes manipular con súplicas falsas. Soy la mujer que tomó control de su vida y descubrió que es mucho más fuerte de lo que pensaba. Adiós, Jorge». Colgué y bloqueé su número. No iba a permitir que el pasado contaminara mi presente. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi jardín en Austin, puedo decir honestamente que los últimos 18 meses han sido los mejores de mi vida adulta. Tengo una relación real con mis nietos. He desarrollado amistades genuinas. He descubierto talentos que no sabía que tenía. Y he aprendido que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haberme ido, si no extraño la estabilidad del matrimonio, si no me da miedo estar sola a mi edad. La respuesta siempre es la misma. Nunca había estado menos sola en mi vida. Porque finalmente estoy acompañada por la persona más importante, por mí misma, la verdadera Patricia, no la versión manipulada que Jorge y Dayana necesitaban para sus planes. La vida después de los 65 puede ser el comienzo de la aventura más grande que jamás hayas tenido, si tienes el valor de reclamarla. Yo lo hice, y cada día agradezco haber encontrado la fuerza para salvar a la única persona que realmente podía salvar, a mí misma.